El tema de hoy, la importancia del aceite en la oveja. La importancia, tome nota por favor, la importancia del aceite en la oveja. Si usted no escuchó la enseñanza que dimos con respecto al Salmo 23 esta semana, vamos a estar profundizando mucho ese salmo, muchísimo. Escúchela. Y de ese Salmo 23, ubíquese allí en su Biblia, por favor. Vamos a tomar una parte del versículo 5 del Salmo 23, la segunda parte del versículo 5. Es esa porción donde dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la importancia del aceite que en la Biblia en varias partes se hace referencia a este elemento? El aceite tiene un significado bíblico especial, fundamental. Y uno de los significados fundamentales del aceite es que simboliza la presencia del Espíritu Santo. Pero el aceite se utilizaba de una manera especial en el mundo antiguo, con frecuencia en los banquetes. El anfitrión era generoso. Siempre que se invitaba a comer y almorzar, había mucha generosidad en cuanto a las cantidades de comida. Si, digamos, lo invitaban a usted a almorzar o a cenar, no hacían simplemente la porción de comida. Pues si somos 5, hagamos para 6 o hagamos para 7. No, era una cosa bastante extravagante y podían hacer muchísima más comida. La comida no la desperdiciaban. Generalmente no se comían todo lo que preparaban, pero tampoco se perdía un solo gramo de comida. Bueno, entonces el anfitrión generoso lo que hacía era que presentaba a los comensales aceites finos que se usaban para ungir la frente. ¿Y esto por qué lo hacían? Fíjense, en esa época no habían ni lociones para hombre ni perfumes para mujer. Entonces los aceites finos eran supremamente aromáticos, con unos aromas deliciosísimos. Y luego de que usted llegaba a la casa, le alistaban, le arreglaban sus pies, sus uñas. Luego lo pasaban a un lugar donde le daban el tiempo para bañarse, le facilitaban ropa para cambiarse.
cuando usted estaba listo para presentarse en la mesa, entonces le proporcionaban este tipo de aceites para que usted se los aplicara en la frente, para que usted ungiera con esos aceites la frente. Acuérdese que ungir es untar. Bueno, y el propósito eran dos. El primero, producía un brillo en su rostro, lo que era muy agradable para todos. Y segundo, la fragancia que le proporcionaba a la persona. Y eso hacía que todo el ambiente se perfumara. ¿Listos? Entonces, el aceite también producía un efecto hidratante. Una de las partes que más sufría en el camino por el desierto era la frente. Entonces buscaban la manera de hidratar. Pero con respecto a los animales y específicamente a las ovejas, el uso del aceite tenía tres objetivos fundamentales. Tenía tres objetivos fundamentales. El primero, repeler los insectos. Y al repelerlos, se evitaba que las moscas depositaran sus larvas y que estas larvas a su vez penetraran en la carne del animal y le ocasionaran daño y problemas. El segundo objetivo era prevenir heridas graves en los conflictos entre las ovejas. Ya vamos a ver de qué se trataban esos conflictos. Y el tercer objetivo era curar las heridas propias de su caminar por las praderas y por los campos. Voy a ir despacio porque la idea es que usted pueda hoy reflexionar como oveja del Señor. Entonces aquí tenemos tres objetivos. El aceite en la vida antigua, incluso para los animales, para los pastores, ocupaba un lugar muy importante. Acuérdense que cuando sucedía algo importante, cuando había un nombramiento, un llamado de parte del Señor, se usaba aceite que se derramaba sobre la cabeza. Muy bien. Dice aquí la palabra, unges mi cabeza con aceite. Ahí nos vamos a quedar. Unges mi cabeza con aceite. El Salmo 23, como lo enseñamos esta semana, se encuentra en medio de dos salmos muy importantes y muy particulares. El primero es el Salmo 22, que nos habla en lujo de detalles del sufrimiento que el Señor Jesucristo iba a pasar en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Y el Salmo 24, que habla de los beneficios, de los redimidos. Y en medio de estos dos salmos, encontramos el Salmo 23, escrito por el rey David, donde declara una relación antes que de protección, de señorío. Jehová es mi pastor. El problema de mucha gente es que declaran al Señor como su pastor, pero no viven realmente manifestando el señorío de Cristo en sus vidas.
Y una de las actividades fundamentales del pastor o que el pastor realizaba con las ovejas era ungir la cabeza de la oveja con aceite. Los insectos, cuando seguramente le ha pasado a usted, ha estado en algún lugar, restaurante, algo campestre, fuera de Bogotá, o bueno, aquí también, usted está almorzando y ve moscas. Y esas moscas, hermano, ¿cómo fastidian? Entonces usted le toca, con una mano está comiendo y con la otra está haciendo viento para espantar las moscas. A nosotros las moscas nos fastidian, pero a las ovejas las pueden matar. Entonces, las moscas, especialmente en los tiempos de sequía, de verano, se convertían en una completa tortura para las ovejas. Se paraban en cualquier parte, en la cabeza, siempre buscan la cabeza, porque es donde pueden tener contacto con la piel. Las ovejas se paran en la cabeza del creyente porque es donde pueden tener contacto con el alma del creyente. Y depositan sus larvas, que como ya lo hemos enseñado en otras oportunidades, pueden terminarse metiendo por entre todo lo que sea orificio, ya sea nariz, orejas, ojos, boca. Incluso hay larvas tan agresivas que se pueden meter en cualquier parte de la piel. Esta semana veía yo a una vaca y yo mirándola solo pensaba, pobrecito ese animal. Un animal abandonado al campo a su suerte, que literalmente está lleno de lo que se conoce popularmente como nuches. Son como esas bolas, esos turupes que crecen debajo de la piel, que se le forman. Y si usted cogiera con un bisturí y le cortara ahí en esa parte y espichara, saldría además de materia y pus montones de gusanos. Y el animal no está muerto, está vivo. La vaca está viva. Pero las larvas como parásitos pueden depositarse, pueden nacer, reproducirse dentro del cuerpo del animal. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, unges mi cabeza con aceite, el rey David está reconociendo la urgente necesidad de que la oveja sea ungida. Recuerde que la Biblia de manera amplia hace una analogía, metaforiza la relación de Dios con sus hijos a la de un pastor con las ovejas. Usted es oveja. Y usted y yo, al ser oveja, somos tipificados como ovejas en nuestra relación con Dios, porque las características de la oveja son muy parecidas a las características del Hijo de Dios. Las ovejas son torpes. La palabra de Dios dice que por torpes que sean nuestros pasos, Él no nos dejará postrados. Las ovejas no ven con claridad, las ovejas no ven bien, tienen una mala visión, se dejan llevar fácil por lo que sienten, por lo que piensan y terminan andando y caminando no solo con torpeza, sino por donde no deben. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted se pone a estudiar cada característica, cada punto débil de las ovejas,
usted se va a dar cuenta que para cada uno de ellos Dios tiene en su palabra un versículo para darle manejo. Porque antes que cualquier cosa, usted y yo somos ovejas. La oveja depende del pastor. La oveja depende de su pastor. Necesita de cuidado. Necesita de cuidado. Y esto es algo que no logramos entender todavía hoy. Por eso es que cuando se mira la oveja muchas veces llega llena de larvas. Llena de larvas. Y la oveja literalmente, si no es ungida con ese aceite, que eran aceites aromáticos, el aceite que se utilizaba en lo que yo les comento de para los anfitriones, o que se utilizaba, el pastor utilizaba para las ovejas, no era un aceite apto para la comida, no. Era un aceite única y exclusivamente para ungir. Entonces el pastor andaba con dos redomas, una o dos vasos o dos termos en términos de hoy día. Uno donde cargaba agua y él se hidrataba. A las ovejas no les daba de ahí, no le alcanzaba. Él las llevaba a un lugar donde habían aguas y pastos frescos. Y otra redoma donde él cargaba su aceite aromático. Era un aceite medicinal con un aroma muy fuerte, y ese aroma repelía las moscas, no las dejaba, ellas llegaban a acercarse, pero no se podían parar ahí, entonces las repelía. Ese aceite hoy es la bendita palabra de Dios que le da a usted el pastor, que es Cristo Jesús. Es la palabra. Ese aceite es la palabra de Dios. Es la enseñanza. Ese es el aceite hoy que unge la cabeza de la oveja, que le mata larvas y que le saca todo eso. Cuando venían enjambres de moscas, que en esa zona del mundo, en esa época eran muy comunes, hoy todavía se ven mucho, el animal se asustaba, se desesperaba. Y este animal, cuando llegaban estos enjambres de moscas a molestarlo, la reacción de la oveja era asustarse y salir corriendo sin pensar hacia dónde acogía, simplemente salía corriendo y empezaba a golpearse la cabeza, queriendo quitarse esa molestia de encima, y empezaba a golpearse contra el suelo, incluso contra otras ovejas. Por eso el aceite, el tercer uso es curar las heridas. Ella perdía el control, se asustaba totalmente y perdía el control. Entonces, al perder el control, la oveja reaccionaba de maneras completamente equivocadas. Necesitaba aceite constante y diario. Así como nosotros, ovejas hoy del Señor, necesitamos el aceite de la palabra. Y yo sé que usted sabe qué es lidiar con moscas. Y yo sé que usted sabe qué es lidiar con larvas. Porque se descuida. Porque empieza a darle lugar a muchas moscas que le están dañando el perfume que el perfumista, que es Dios, quiere hacer de su vida. Pero damos lugar a moscas que se depositan en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y ahí estamos estancados. Ahí estamos como muertos en vida. Ahí estamos desanimados, hasta heridos con la iglesia y pensando en irnos de la iglesia y en irnos para otro lado donde sí me entiendan.
Porque cada que usted abre la boca aquí lo exhortan. Porque ya ni logramos discernir entre lo que es la exhortación y lo que es realmente un juicio. Porque ya me confrontan con la palabra y me molesta. Entonces hay larvas allá adentro. Y el pastor tenía que coger la oveja y ungirla. Unges mi cabeza con aceite. Y el rey David, al escribir esto, reconoce la necesidad. Reconoce la necesidad de que el pastor le unja con aceite. Cada vez que usted se conecta a un devocional, cada vez que usted se conecta a la oración, usted se está aplicando aceite que le protege, que lo ayuda, aceite que le da sabiduría, que impide que las larvas del enemigo, que son los dardos de fuego, porque si usted me lo pregunta, ¿cuáles son las larvas? La mosca no se queda, la mosca llega, defeca encima de la oveja y allí también deja sus larvas. La mosca se va. Los dardos de fuego llegan y se quedan. Satanás viene, defeca, los pone allí en su mente, él se va, le deja ahí demonios que lo acompañen y le alimenten la larva, pero lo que queda es la larva. La larva es lo que queda en la mente de la oveja. Es ese pensamiento que lo apoca, lo limita, lo aleja, lo amarga, lo llena de argumentos y lo lleva a hacer cosas que no son bíblicas. Son las larvas, esos pensamientos, esos dardos de fuego que quedaron allá instalados, los que no están dejando que la palabra de Dios surta el efecto que debe surtir en usted. Son esas larvas las que lo llevan a tomar decisiones equivocadas y a cometer errores que le terminan a la postre haciendo muchísimo más daño del que usted se pudo llegar a imaginar. Entonces el aceite, cuando es aplicado sobre la oveja, es decir, sobre usted, es la bendita palabra de Dios. Pero recuerde que el aceite tiene un olor aromático que tampoco le gustaba a la oveja, aunque al aplicarlo la oveja sentía un refresco, como cuando usted tiene muchísima sed, mucho calor, y se toma un vaso de agua y usted siente que el agua le calma. Y usted siente como el agua baja por su garganta y le refrigera todo y usted siente un descanso. A la oveja no le gustaba que se le aplicara el aceite porque tampoco le gustaba el olor del aceite, porque era aromático. A la oveja muchas veces no le gusta que se le aplique el aceite de la palabra porque le confronta. La palabra tiene que ser aromática, predicada como es. Y cuando la palabra se predica como es y se habla como es, a la oveja no le gusta. Muchas la rechazan, se quitan el aceite. Entonces el pastor les echaba el aceite y había ovejas rebeldes que se empezaban a limpiar con su misma lana y sobre todo cuando estaban así ya gordas de lana o contra la otra oveja, se empezaban a limpiar y rebeldes a quitarse el aceite. Pero había un tema que se daba, y eso se da en el reino animal y es normal, entre los carneros, entre los machos. Cuando ellos empezaban, llegaba el tiempo del apareamiento, del celo, ellos se peleaban por las ovejas en celo.
Entonces se golpeaban entre ellos. ¿Usted ha visto eso? ¿Cómo se enfrentan? Dan unos pasos hacia atrás y se mandaban de frente y se golpeaban y se estrellaban con sus cuernos y sus frentes. Entonces el pastor aplicaba el aceite para prevenir los conflictos y las heridas graves en esos conflictos que eran normales entre las ovejas. Porque al estar llenas de aceite y golpearse por el aceite se resbalaban. Entonces el impacto del golpe no era tan peligroso. Y ahí está el segundo propósito de aplicar aceite a las ovejas. En el pastar diario, cuando las sacaban a las praderas, era normal que las ovejas en su caminar cotidiano se causaran heridas en las patas, en las piernitas, en los costados, en el vientre, etcétera. Se causaban heridas que eran normales del andar cotidiano. Entonces el pastor les tenía que ungir. ¿Cuál es la analogía que nosotros podemos hacer hoy? Yo quiero invitarle a usted que está escuchando esta enseñanza, porque este es un tema que no es nuevo, pero que es diario y es cotidiano, a que usted reflexione quizás cuántas larvas tiene hoy. ¿Cuántas larvas tiene allá metidas en el alma? ¿Cuántos dardos de fuego le ha puesto el enemigo que usted los asume simplemente como pensamientos suyos, pero que en realidad son larvas que Satanás ha puesto y están afectando su relación con Dios, con la iglesia, con el pastor, etcétera? Hace algún tiempo hablaba con alguien y me decía, yo estaba herido y incluso hasta con usted, porque acuérdese que ensalada donde no se mete al pastor no es ensalada. La oveja, cuando está llena de larvas y está siendo atacada por Satanás, cuando está bajo ataque, empieza a herirse con el pastor, empieza a herirse con los hermanos, empieza a herirse con el servicio, empieza a herirse, a dañarse con todo lo que se haga en la iglesia, hasta con la palabra, hasta con la oración, hasta con la intimidad. ¿Y qué es lo que está prosperando ahí? Larvas que van a terminar haciendo un daño profundo. Y las ovejas cuando están siendo atacadas por larvas corren, por moscas, se esconden, se olvidan de comer, no pueden dormir. Los corderos en esa época dejaban de mamar, no crecen como deben crecer. El rebaño se dispersaba por pequeñas moscas. Esa es la razón por la que el aceite es tan importante para las ovejas. Y hoy, siglo XXI, para una oveja que hace realmente parte del rebaño del Señor, por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Esto significa que cuando la oveja es realmente del Señor, la oveja es exhortada, la oveja escucha la palabra, se corrige. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted qué voz está escuchando?
¿Qué larvas está permitiendo usted en su vida que den fruto en su vida? Las ovejas están llenas de preocupaciones, de problemas, de estrés, de miedos, de angustias, de dolor, de frustraciones, de temores, de rabia, de angustias, de 50,000 cosas. Las moscas no las vemos, pero abundan. Esos dardos de fuego que cuando se quedan se convierten en esas larvas que nos terminan haciendo daño, son las que tienen a miles de personas apartadas de Dios. Son las que están llevando a miles de personas a salir heridas de una iglesia sin fundamento. Son las que están llevando a muchos creyentes, a muchas ovejas a tomar decisiones equivocadas. Son las que llevan a la gente a tomar decisiones totalmente descontextualizadas de la palabra de Dios. Esas larvas son las que están llevando a la gente hoy a llevar su vida como les parece y no como Dios dice. Hablaba esta semana con alguien y me decía, es que yo me quiero separar porque las cosas ya no están funcionando. Eso es lo que está diciendo usted. Pero lo que Dios dice es otra cosa totalmente diferente. Usted no se puede separar simplemente cuando hay problemas. Esa fue la persona que usted escogió y con esa persona tiene que asumir las cosas y llevar las cosas a Dios. Pero es que no quiere, porque es que no quiere saber de Dios. ¿Y por qué no pensó en eso hace 10 años cuando se casó? Porque cuando se casó con él no conocía de Dios y aún así usted lo aceptó. Ahora que está cansada, quiere dejar todo tirado. Esas larvas son lo que están llevando a la gente a hospitales psiquiátricos. Creyentes, hermanos, estamos hablando de ovejas. Esas larvas son las que están llevando a la gente a estar deprimida, sumergidas en depresión, sumergidos en estados de frustración y no hacen nada para salir de ahí, solo lamentarse, lamentarse y lamentarse. Son larvas. Es completamente bíblico, es una de las cosas que el enemigo más ha atacado hoy dentro de la iglesia. Una relación fundamental, vital para la vida de la oveja, y es la relación entre el pastor y la oveja. La gente hoy se acostumbró a no ser pastoreada. La gente hoy se acostumbró a no dar cuentas. ¿Es bíblico eso? Por supuesto, está en toda la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Si usted es oveja del Señor, usted debe entender que usted está llamado a darle cuentas a Dios. Y para eso Dios instituyó pastores aquí, en la tierra, de carne y hueso, para que usted se apoye en el pastor, para que usted se acerque al pastor, para que el pastor usado por Dios se acerque a usted y usted se acerque al pastor y usted pueda recibir aceite. Uy, pastor, venir a hablar con usted fue fuerte porque me ha confrontado. Gloria a Dios por ese aceite aromático. Huya de esos aceites que no tienen nada de aroma, nada de Biblia, nada de exhortación, porque la oveja busca ese tipo de aceites. Cuando las ovejas eran llevadas al campo y rechazaban el aceite del pastor y se ponían muy briosas y empezaban a sacudir su cabeza tan duro que podían incluso lastimar al pastor, el pastor las dejaba, las soltaba para que se calmaran y las cogía tiempo o rato después para intentar echarles aceite de nuevo. Pero mientras la oveja se iba, porque no quería que le echaran ese aceite aromático, ella iba y buscaba, por lo general, buscaban plantas que botaban esa savia. Y ellas iban y se untaban de eso. Usted encuentra ovejas hoy haciendo lo mismo. Exactamente igual. Menosprecian el aceite que tiene el pastor para darles y van y se untan otros aceites. Entonces están pidiendo consejo donde no deben.
hablando con quien no deben, inventando cosas que no deben, menospreciando lo que no deben. El lunes hablaba con alguien y me decía una cantidad de cosas y yo le pregunté, ¿y usted por qué no habla con su pastor? Usted tiene su iglesia, ¿por qué no habla allá? ¿Qué le han dicho allá? No, yo allá no he comentado nada. ¿Y por qué? Es que allá me juzgan. La última vez me juzgaron muy feo. Nárreme un poco qué fue lo que le dijeron esa vez. Y me lo contó y yo le dije, amigo, eso no es juicio. Lo que su pastor hizo fue hablarle la palabra. Es usted quien no quiere aceptar la exhortación. ¿Se da cuenta? La importancia del aceite para su vida, hermano, hermana. Hay gente que no se acerca al pastor a pedir orientación, consejo por absolutamente nada. Se acercan solo cuando tienen los problemas encima. Ese es un gravísimo error. Entonces yo tengo que depender del pastor. Bíblicamente, sí. No significa que usted se vuelve dependiente para todo. No, señor, eso no es bíblico. Lo que significa es que usted pide palabra de sabiduría. Lo que significa es que usted pide una palabra de consejo. Lo que significa es que usted reconoce que necesita de una cobertura espiritual. Lo que significa es que usted tiene un corazón dócil, dispuesto. Pastor, yo le agradezco una oración, voy a viajar. No tiene que contar a dónde, ni cuándo, ni cuánto tiempo, ni con quién se va, ni qué va a hacer. Nada de eso, hermano. Pastor, voy a salir por carretera, me voy para la costa, el Señor me guarde, le agradezco una oración. Amén. ¿Por qué pedimos solo oración cuando va corriendo para el hospital? ¿Por qué en lo malo sí depende y en lo bueno no? ¿Usted sabe cuánta gente ha ido a hacer negocios y les meten unas estafadas? Y vienen y me cuentan y yo le digo, ¿a usted cómo se le ocurrió ir a hacer eso? Yo no sé, pastor, es que yo vi que era bueno el negocio. ¿Y usted por qué no vino y comentó y habló? No es que tenga que estar comentando toda su vida, no, hermano. No me vaya a llamar a preguntarme hoy qué va a hacer de almuerzo. Pastor, ¿qué hago de almuerzo? Frijol o lenteja. ¿Le echo garra o no le doy o no le echo garra? Porque no estamos hablando de esa dependencia enferma. Estamos hablando de un entendimiento espiritual que usted tiene como oveja, a través del cual comprende la necesidad fundamental. Yo tengo una iglesia, yo tengo una cobertura. Yo tengo que tomar decisiones, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Acérquese y pida una orientación, un consejo, por lo menos decir, pastor, ayúdeme a orar en esto porque voy a hacer esto. Amén, vamos a orar. De pronto no es de Dios, hermano. Y en eso el Señor se mueve. Pastor, estoy pensando, me estoy sintiendo así últimamente, siento que estoy en un pozo, no salgo de ese pozo, me siento de esta manera, me siento de la otra. Y el pastor que está orando constantemente por usted, crea que va a ser usado por el Dios del cielo para darle una palabra de sabiduría. Y cuando usted sale de la consejería, usted siente un refresco. Ayer hablaba con alguien y me decía, uy, me sirvió venir, pastor, y hablar. Uy, qué descanso que siento, pastor. Eso es espiritual. Esa es la administración del bendito Espíritu Santo de Dios. Pero la oveja necesita que se le esté aplicando a diario aceite, no solo a través de la enseñanza, también a través de la consejería. Y no solo a través de la consejería, que usted se acerque también al pastor. Pero esto que les estoy hablando, este principio de relación íntima, es de lo que más ha atacado Satanás y de lo que más está atacando. Y les voy a decir por qué. Me podría preguntar, bueno, pastor, ¿y por qué Satanás se interesa tanto en atacar ese aspecto de la relación con Dios? La razón es muy sencilla. Porque al hacer eso, cuando Satanás hace eso,
Lo que está haciendo es llevar a la oveja al terreno de la anarquía espiritual, donde usted hace lo que quiere, como quiere y a la hora que quiere. Aquí no se trata de lo que diga el pastor. Creo que a estas alturas de la vida usted tiene eso claro, hermano. Aquí se trata de lo que dice Dios, y cuando usted viene y habla con este pastor, usted se va a encontrar con la palabra, no con la opinión de un pastor. Eso creo que usted lo tiene claro. Cuando usted va y habla con el pastor, usted no está buscando la opinión, ni el pensamiento, ni el concepto, ni el punto de vista del pastor, porque lo que el pastor piense es basura, no vale, no importa. Pero usted sí se va a encontrar con que el pastor le va a hablar sobre la bendita palabra de Dios. Y por ahí derecho el Señor, con el don de ciencia y con el don de palabra de sabiduría, usa al pastor y le da a usted palabra rema. Esa es la importancia. Esa es la importancia de la consejería. Esa es la importancia de acercarse al pastor. Ahora, quítese de su cabeza la palabra consejería, porque, no, pero es que yo no necesito consejería. Yo no necesito consejería. Es que usted no se acerca al pastor solo porque necesita consejería. Eso tampoco es bíblico. Cuando la oveja permanece cerca al pastor en el sentido espiritual y mantiene una correcta relación con el pastor, créalo, hermano, créalo. Aquí hay gente que puede decir si sí es así o no es así. Créalo, que de manera constante el Señor les va a hablar y los va a direccionar y les va a mostrar el camino. Es claritico, claritico. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual. Escuche esto. Estamos en por qué Satanás ataca tanto esa relación del pastor con las ovejas y las está llevando a simplemente se congregan en una iglesia, van y se congregan y nada más, allá van y reciben una palabra y nada más. Mire, primero las meten en anarquía espiritual y segundo, porque esa es la estrategia a través de la cual Satanás está preparando el camino para la apostasía bíblica anunciada en las escrituras que se va a venir sobre la iglesia. Ya lo estamos viendo. Usted ve, y yo lo digo con tristeza, con mucha tristeza le voy a decir esto, con mucho dolor de pastor. Hay una iglesia muy famosa de otro país que ahora se volvió muy común. Expulsaron al pastor tal. El pastor tal renunció para dedicarse a apoyar a la comunidad LGTBIQ. El pastor tal renunció para dedicarse al modelaje. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Le voy a decir lo que está pasando. Lo que está pasando es que se está levantando mucha gente, una generación de creyentes, donde están viviendo el evangelio como quieren y como les parece. ¿Saben por qué? Porque no hay un pastor serio y verdadero que les esté ungiendo la cabeza, que les esté predicando la palabra como es. Hay iglesias que parecen bíblicas, pero no son, hermanos. Lamentablemente es un fenómeno. Pastor, usted está juzgando y señalando. Le hace falta estudiar más la palabra. Hay iglesias que parecen, pero no son. Y esta es una cruda realidad. Se está preparando el camino y los pasos que se están dando son agigantados para la implementación de la religión mundial
a través de la cual se va a obligar al mundo a adorar al anticristo. Imagínese usted para que se espante, si esto no lo espanta a ustedes porque estamos dormidos, hermanos, espiritualmente. Pero es espantoso ver el anuncio, y eso ya se volvió común, de los cultos multifacéticos. Entonces usted ya tiene pastores en un mismo culto con musulmanes, con católicos, de todo, ya se está viendo, ya se está viendo, ya los están haciendo. Y cuando usted habla de estos temas, quizás incluso usted mismo, y Dios le guarde, esté pensando, pero yo no le veo nada de malo, ya está metido en la colada, ya está metido en la colada. Esa radicalidad, esa santidad, esa consagración, el ser apartado para Dios doctrinalmente, se ha perdido totalmente. Y se ha perdido porque hoy las ovejas no están siendo llenas con aceite. Pastor, pero si una persona va a la iglesia y escucha las predicaciones, el problema es que está escuchando, qué le están enseñando, qué le están predicando. Y por eso se pierde todo eso. Hoy la gente lleva su vida como quiere, como quiere. Hoy la gente está haciendo lo que se le da la gana. Hoy la gente dice ser creyente y dicen ser ovejas del rebaño del Señor y están viviendo como quieren. Llevan su vida como quieren. Hacen lo que quieren. Establecen sus propios principios, sus propios pensamientos y conceptos y los ponen al mismo nivel de la palabra. Imagínese usted. Y eso es tan común hoy que esa es la nueva normalidad del creyente del siglo XXI. Se nos olvida que la palabra dice es eterna. La Biblia es eterna. Ella no cambia, es inmutable. El tiempo pasa, ella no. De ahí la importancia de que usted tenga una sana relación con el pastor, de que usted se asegure de tener aceite. Pastor, hace rato que yo no hablo con usted. ¿Cuándo nos podemos entrevistar? Vaya a la iglesia, charlamos un rato. Es que al pastor no se le busca solo porque usted tiene problemas, hermano. Tampoco le estoy diciendo que esté invitando a almorzar al pastor. Soy completamente enemigo de eso. Hay pastores que aman que los inviten. A mí no, hermano. Con que usted vaya a la iglesia y nos sentemos detrás de en una silla, con una mesita rimas, un vasito de agua, es suficiente. Feliz. Estoy con eso. De verle, de saludarle. ¿Usted cómo está? ¿Cómo van sus cosas? Y cuando uno se encuentra, escúcheme, cuando uno se encuentra con la oveja y habla con una conversación así, que no es una consejería, pues uno se encuentra larvas por ahí que la oveja ni se había dado cuenta que tenía. Ni se había dado cuenta que tenía, pero ella pensaba que estaba bien y no iba a consejería. Entonces, el aceite es fundamental. Y para que la oveja pueda tener ese aceite, tiene que haber cercanía con el pastor, porque el pastor no le tiraba el aceite. Él se sentaba enfrente de la ovejita y tenía que tener contacto con la oveja. Pero la oveja debía prestarse y disponerse para eso. Meditemos en esto. Hoy está de moda el ir a una iglesia y no ser conocido por nadie. Hoy está de moda ir a una iglesia y no ser conocido por nadie. Simplemente ocupar una silla y ya. Eso está de moda y la gente lleva su vida como quiere, como le parece, según sus criterios. Escuchan la palabra y la aplican como les parece, según sus criterios. Lo que es un gravísimo error y en lo que Satanás hace muchísimo daño. El aceite es fundamental y la relación del pastor con la oveja es fundamental. La relación. Relación. Jehová es mi pastor. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa
está rebosando. ¿Saben por qué la copa está rebosando? La copa está rebosando, su alma está rebosando de la palabra, porque su cabeza es ungida previamente con aceite. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando su cabeza es ungida con aceite, usted va a recibir la palabra con libertad y va a ser lleno de esa libertad. Señor, enséñanos a depender de ti. Enséñanos, recuérdanos y afírmanos en lo que está escrito en tu palabra, no en lo que hace afuera el mundo entero. Porque ahora a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está diciendo malo. Ahora la gente en las iglesias, y hablo a nivel mundial, no quieren una relación de pastor-oveja. Simplemente quieren asistir a un lugar, recibir una palabra para salir de allí sin rendir cuentas espiritualmente hablando a nadie y poder llevar su vida como les parece. Pero no es lo que tu palabra habla. No es lo que tu palabra manda. No es lo que tu palabra dice. Bendito Señor, es mi oración hoy que las ovejas que tú has puesto en este redil, en embajadores de esperanza, tengan un corazón enseñable. Y yo te pido por todos y por todas, por cada uno, Señor. Te pido misericordia. Te pido que les ayudes. Yo te pido que les levantes. Yo te pido que les guardes de esas larvas que quieren hacerles daño y matarlos espiritualmente, alejarlos de la iglesia, alejarlos de la congregación, que los quieren meter en cárceles, que quieren coger sus almas y meterlas en cárceles de hiel, de amargura, de frustración, de tristeza, de desánimo, cárceles espirituales. Yo te pido, guarda las ovejas de este redil. Guarda las ovejas de este redil, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada adolescente. Guárdalos, guárdalos, protégelos, ayúdalos, dales fuerza para seguir adelante, sabiduría para seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos, bendito Dios del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre Santo. Ten misericordia. Guárdanos a todos, Señor. Tú eres el gran pastor, pero tú trajiste, Señor, un orden. Tú eres un Dios de orden. Tu iglesia tiene un orden que hoy es agredido por Satanás, que hoy la gente no se quiere sujetar. Hoy la gente no quiere vivir conforme a tu palabra, sino conforme les parece. Guárdanos de caer en eso, porque estamos en tiempos muy peligrosos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.